Bienvenidos a este vídeo sobre safaris y un vídeo que voy a hacer intentando hablar de todo lo que tengo apuntado y que sería todo lo que yo habría querido saber antes de mi primer, de mi segundo, de mi tercer y de mi cuarto y este es mi quinto safaris. Además tengo la suerte de que nosotros buceamos mucho, hacemos tanto apnea como botellas, pues llevaremos unas 300 inmersiones y en ese tipo de viajes conoces a gente muy viajera que te cuenta sus experiencias. Imaginaros que vamos a hablar, obviamente, de precios, de presupuestos, de número de días, de si hacer el safari por libre u organizado, que era algo que casi yo, antes de empezar a hacer safaris, ni sabía que existía. ¿De dónde ir? ¿Me voy a Uganda? ¿Me voy al Congo? ¿Me voy a Kenia y Tanzania? ¿Me voy a Sudáfrica? ¿Me voy a Mozambique? ¿O me voy a Namibia? ¿O me voy a Botswana? ¿O me voy a la India a hacer un safari si quiero ver leopardos? ¿O me voy a Sudamérica? ¿Me voy al Amazonas? Vamos a centrarnos en los safaris africanos, pero safaris hay una barbaridad. Vamos a hablar de qué cámara me llevo, o lo mejor, no me llevo ninguna cámara, hago 4 vídeos con el móvil y me dedico a verlo yo. Vamos a hablar de si hacerlo en reservas privadas o en reservas públicas, es decir, en parques nacionales. Si dormir en tienda de campaña o dormir en un lodge maravilloso. Si ir modo pijo o si directamente te coges tu chamarra, ¿no? Y te pones en modo safari de verdad y dices, no, yo me voy a la aventura a pasear entre leones, me dejo la camisa en casa y voy de verdad a enfrentarme a la naturaleza, no enfrentarme, a disfrutarla. Pero bueno, entonces vamos a empezar por las dos cosas más importantes. La primera vez que yo fui de safari, quería ver leones, la verdad, era mi highlight, y eso es lo primero que os tenéis que plantear. ¿Qué queréis ver? Lo primero es qué queréis ver, lo segundo es qué presupuesto tienes y lo tercero es cuánto tiempo tienes. Y esas tres preguntas os van a orientar. Faltaría una cuarta que es cuándo me voy a ir de safari, porque dependiendo de la época del año hay sitios espectaculares que yendo, por ejemplo, en época lluviosa a Tanzania o a la zona de Kenia, pues tiene poco sentido porque los animales se dispersan. Si vas en la gran migración, pues entonces es espectacular. Pero bueno, empezando por el principio, lo primero es plantearos qué queréis ver. Se habla mucho de los Big Five, pues el búfalo, el rinoceronte, el elefante, el león y el leopardo. Joder, pues yo quiero ver leopardos, ¿no? Sería como una de las, de los gatos, ¿no? Los cats que llaman en los safaris, serían como lo más importante para el grueso de la gente. Pues mirad, es importante plantearos qué queréis ver, pero sobre todo es muy importante ser conscientes de que esto es naturaleza, es nature, and no sabes qué vas a ver hasta que estás allí. Cuando yo he ido esperando ver leopardos sí o sí, he visto muchos leones. Cuando he querido ir a ver leones he visto muchas cebras. Y cuando he llegado a Uganda y he dicho, ostras, ¿y aquí por qué no hay de esto? Bueno, porque en esta zona no hay. Entonces, no os obsesionéis con hacer el tic de he visto estas cosas y disfrutar cada impala, cada jirafa, cada animal increíble que vais a encontrar durante todo vuestro recorrido. Entonces, zonas a las que podemos ir, días de los que disponemos y precio, ¿vale? Dependiendo de la zona y lo que vayamos a hacer, los precios pueden cambiar mucho, pero incluso en la misma zona, y como veremos después, puedes hacer un safari privado, un safari que lo hagas por tu cuenta, un safari en tienda de campaña, un safari en lodge, y los precios van a variar una barbaridad. Entonces, mi orden de prioridades sería, primero, ¿qué quiero ver principalmente? Segundo, ¿qué presupuesto tengo? ¿Vale? Después, el tercero, ¿cuántos días tengo? Porque nunca es suficiente. Siempre merece la pena un par de días. La primera vez que fui de safari yo estuve 21 días. La segunda estuve 15. La tercera estuve 12 y la cuarta estuve solo 5. Y la cuarta fue cuando más cosas vi. Vi leopardos por las mañanas, por las tardes. También fue el safari que en menos días más caro fue. Pero bueno, vamos a hablar entonces lo primero de todo de precios. Yo diría que en torno a unos 3.000 euros, 3.000 dólares sería un presupuesto básico para una persona para hacer safari. Todo lo que sea menos de eso, incluyendo vuelos, es muy difícil, ¿vale? Por lo menos un safari de 5 días haciéndolo, entre comillas, lo más básico posible, pues 2.000 euros, dólares nos vamos a gastar. Hacia arriba al infinito, ¿eh? Yo he llegado a recibir presupuestos de 25.000 dólares por persona de 6 noches. Eso es, yo creo que es innecesario, ¿vale? Entonces, partiendo de ese precio. Lo segundo es
Si eres una persona que dispone de tiempo, pues yo siempre te diría, optimiza lo máximo posible tu presupuesto en el máximo número de días, más oportunidades. Pero eso que sería en un viaje genérico, pues casi una obviedad, aquí no lo es tanto, porque sí que hay veces que es mejor invertir en un poquito más de calidad, no en cuanto al alojamiento, que creo que no es relevante en un safari, sino en cuanto a dónde voy a ir, porque no tiene nada que ver ir a un parque nacional con ir a una reserva privada. Y vamos a entrar en esta parte antes de seguir con alojamientos y tal, para que nos entendamos. Por ejemplo, Sudáfrica, un ejemplo perfecto. Tenemos el Parque Kruger, es el parque más grande del mundo, un parque nacional, es decir, un área que pertenece al Estado y que el Estado explota haciendo que los turistas paguen una entrada para acceder con un vehículo propio o con el vehículo de una empresa para hacer safari por las rutas que están marcadas. Es decir, hay una serie de caminos que tú puedes ver. No te puedes salir off-road. Tú ves un león con los prismáticos y el león está allí. Tú lo ves con los prismáticos. Oye, yo en Kruger he tenido la suerte, una de las veces, de tener el león en la carretera. Eso sí, estoy yo y hay otros 86 coches viendo al mismo león. No es lo mismo. En cambio, dentro de Sudáfrica está, por ejemplo, Savisan, que es una reserva privada. ¿Qué significa eso? Que hay un grupo de personas que han comprado esos terrenos, por tanto, esos terrenos les pertenecen. Eso no significa que puedan hacer lo que quieran o demás, sino que esa parte sigue perteneciendo a Kruger, es decir, al Parque Nacional, pero solo pueden entrar los que paguen no al Estado, sino a esa reserva privada. ¿Cuál es la ventaja principal? La ventaja principal es que si ves el león, lo más normal es que haya más coches, no vas a estar solo tú, pero igual tienes una hora de estar solo con él, o igual no, porque por ejemplo en Kruger, la gente, o en Kruger, o me da igual si hablamos de Sabuti en la zona de Botswana o de Chobe, también en Botswana, al final también tienen sus reglas. Oye, 10 minutos de león y quita el coche que los niños también lo quieren ver, que si no se me van a cabrear mis turistas. Entonces vas a tener más tiempo, vas a estar más solo, pero sobre todo el off-road. Por ejemplo, si quieres ver leopardos, el leopardo es un animal muy esquivo. Insisto, tuve también la suerte de verlo en Kruger, en Chobe, Sabuti y todos estos no lo vi, ni en el Okavango, pero lo vi muy lejos. En cambio, en Savisan, coge el chofer, como es reserva privada, se mete entre los árboles y además tú dices, ostras, está rompiendo el bus, está rompiendo la maleza. No, él te lo dice, pero si es que cuando pasan por aquí los elefantes rompen los árboles. Yo he visto elefantes tirar árboles, es verdad. Entonces te dicen, bueno, sí, no estamos haciendo nada malo. Y se acercan hasta donde está el leopardo. Fijaros si están acostumbrados los animales a los coches, que hay parques, en concreto este de Savisan, que han intentado cambiar a vehículo eléctrico y los leopardos se asustaban, porque no estaban acostumbrados al olor, al sonido, perdón, de la vibración de la batería y demás. Sí que están acostumbrados desde pequeñitos al sonido y a los olores que genera un motor de combustión del típico Land Rover 4x4 de Safari, ¿vale? Entonces, la ventaja principal de ir a un parque privado respecto a un parque nacional público es efectivamente que la posibilidad de tener un encuentro cercano, es decir, un B2B con un animal, sobre todo con los leones y con los leopardos, va a ser mucho mayor. Y bajo mi punto de vista, la densidad de animales también lo es. ¿Por qué? Porque si en el centro de Kruger, que hay una carretera asfaltada enorme, todos los días pasan 1000 turistas y en Savisan solamente pasan 5, pues los animales tienden a irse hacia afuera, ¿vale? Esa sería la causa principal de que esos parques privados pues estén mucho mejor. Como ejemplo os pongo que en Savisan 3 noches o 4 ya son 3.500, 4.000 euros. Solo el alojamiento, es verdad que te incluye la comida y la actividad del safari por la mañana y por la tarde. Es un safari mucho más cómodo, con tu hotel, con tu lodge, mucho más directo porque estás directamente durmiendo dentro del parque, mientras que un safari clásico en Kruger, pues tienes que entrar y salir todas las mañanas en las gates, en las puertas de acceso al parque, se forman unas colas entretenidas y pierdes mucho más tiempo. Eso está claro. Y por ejemplo, otra gran ventaja de los safaris privados es que puedes hacer safari nocturno muchas veces. Por ejemplo, en Uganda se permite el safari nocturno. En Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabue lo han prohibido. Pero en las reservas privadas, por ejemplo en Chobe, tú a las 5:30, 6, cuando se va el sol,
ves el atardecer y tienes que estar cerca ya de la gate para salir porque si no te multan. En cambio, en Savisán tú puedes hacer safari nocturno. Digo Savisán, pero hay otros tantos parques privados, ¿vale? Esa sería otra de las grandes ventajas. Entonces hay que poner un poco de balance. Otra recomendación que yo daría respecto a esto es no te vayas directamente a lo más top, porque lo normal es que el safari te encante. Entonces yo estoy súper feliz de la suerte que he tenido de que la primera vez que me fui de safari ahorré un montón, era una situación económica más justa y me fui a lo más barato que más días me permitía. Un safari en tienda de campaña, durmiendo literalmente en el suelo, duchándonos con un cubo y oye, increíble, ¿eh? Pero increíble. No vi leopardos, vi pocos leones, pero vi cientos de elefantes, interactué y disfruté cada impala, cada pequeña cosita, cada facoquero que veíamos. Conforme fui subiendo de nivel de safari, he ido viendo más animales y más cerca, pero si a mi mujer se lo digo, si el primer safari que has hecho, has venido a Savisán y has visto al leopardo mordiendo un impala que oíamos cómo crujía los huesos, porque como es privado te meten debajo del árbol y el bicho sigue ahí, perfecto, ¿eh? Y has visto cómo la hiena le ronda alrededor a ver si se lo quita, pues ya para qué vas a hacer otro, ya no tiene sentido, no puedes ver nada superior. Entonces tampoco hay que agobiarse de voy a hacer lo máximo ya, sino que, oye, disfruta desde el inicio, poquito a poquito, los paisajes, los atardeceres, porque tiene mucho que ofrecer. Bueno, seguimos con más cosas. Después, dentro de que lo hagas en las reservas privadas, generalmente estás obligado a hacerlo con la gente que trabaja en la reserva, no hay opción. Pero en los parques públicos, por ejemplo, en Sabuti, en Chové, en Okavango o en Kruger y en otros tantos, en Queen Elizabeth, en Uganda, en todos estos tú tienes dos opciones. O contrato un chofer, que generalmente va una persona que es chofer y a su lado va un guía, o hay algunos, por ejemplo yo, el que hice de Uganda, el chofer era el guía, lo era todo, porque, oye, así también era más económico. Pero tienes dos opciones, te puedes alquilar un coche, que generalmente es un 4x4, pero que no va descubierto, no puede ir destechado, igual que no puedes llevar las ventanillas abajo, pero tú te haces la ruta. Tú te metes, hay una serie de caminos pautados, un mapa, tal. Mis queridos amigos Alejandro y María hicieron esto porque son unos aventureros pro, además de que son maravillosos. ¿Y qué les pasó? Que se quedaron se quedaron hundidos en una zona de duna, que el coche ni para adelante ni para atrás. María acabó poniendo un SOS con madera. Alejandro bebía agua y decía, madre mía, me voy a quedar sin agua. Y tuvieron la suerte de que unos alemanes pasaron por ahí y le remolcaron. Porque no se equivocaron de camino, pero quisieron coger un atajo por el que pasan pocos coches. Y al final nosotros obviamente no somos expertos en si deshincho la rueda, si no tenemos los recursos que tiene una persona de allí. Entonces, interesante hacerlo por libre, me parece una superaventura. Yo no he hecho ninguno por libre, pero a mí me daría mucho miedo, dado que no tengo oportunidades infinitas ni días infinitos de estar allí, de que no sabéis lo gracioso que es cuando te dicen, ahí hay un león. Y tú, pero si veo un termitero, una montaña marrón, no, ahí hay un león. Pues yo no veo el león, ahí hay un león. Y ya cuando te cogen la cabeza, te giran, te ponen, pues sí que había un león. Entonces, por muchos documentales de la 2, de la televisión pública que has visto, de Netflix, ver a los bichos allí, hay veces que es muy difícil, ¿eh? Pero muy difícil. Y la gente de allí tiene una vista acostumbrada, pues como lo tienes tú a un Excel igual, o a Instagram. Es una pasada cómo son capaces de ver, de detectar, oye, ahí hay un búho, ahí hay un lagarto, ya no solamente las otras cosas, y explicarte el comportamiento. Pero a esto le sumamos otro factor social, y es el siguiente. Cuando estuvimos en Uganda tuvimos la suerte de ir a ver los gorilas. Ahora hablaremos de zonas y de qué es mejor o qué es peor. No hay nada mejor ni peor, cada viaje es único, pero bueno. Cuando estuvimos en Uganda hay una montaña que se llama Kibale National Park, y tiene el bosque impenetrable. Y es literalmente impenetrable porque una vez que estás en esa zona, tú desde el coche miras hacia afuera, desde la carretera miras hacia afuera, y es que tienes 2-3 metros de visibilidad porque la densidad de los árboles es tan grande que no ves. ¿Cuál es la pena? Cuando te das cuenta, sobre todo desde cuando te estás yendo, que tienes la montaña y 2/3 de la falda de la montaña ya no es impenetrable, son campos de té. Y dices, jolines, los ugandeses, qué feo que aquí que tienen gorilas, tal.
talen los árboles, los vendan y planten té. Ya, pero de algo tiene que vivir esta gente. En España, en Valencia, donde yo vivo, pues antes había ciervos y había cosas y ahora, vamos, no quedan ni los restos, todos son campos de arroz y de naranjas. Pues hay que entenderlo porque la gente tiene que vivir de algo. Entonces, cuando hacemos un safari o actividades incluso tipo submarinismo, también tenemos que pensar que ese que pescaba tiburones, si yo voy ahora como turista y me lleva a bucear, está ganando dinero de otro modo, de un modo más sostenible. Si yo voy a ver los leopardos, los gorilas o los leones, es verdad que estoy fastidiando un poco al animal, seguro que sí, pero si voy, ya no hace falta que los cacen, ya no hace falta que maten a los leones para poder tener vacas, porque el león se le come las vacas. Entonces estás ayudando a que esa gente, pues oye, tenga un posible puesto de trabajo y una forma de ganarse la vida. Más allá de eso, yo creo que se aprende mucho más yendo con guía, se ven más cosas y culturalmente enriquece mucho, porque yo me sentaba muchas veces con el chofer o con el guía, sobre todo por las noches, y les pedía que me contaran historietas de safari, y molan un montón, porque llevan allí toda la vida, han nacido allí. Vale, seguimos. Una de las cosas que más pregunta y me preguntan a mí mis amigos, ¿dónde irías? Pues mirad, si cogemos, quitando la India, que debe ser espectacular y que está en mi lista, pero solamente puedes ir algunos meses, en torno a marzo, abril, para ver los tigres y los leopardos. Y hablando de que para el Amazonas haré un vídeo sobre el Amazonas, porque fuimos a hacer una experiencia con tribus intangibles, de estas que no permiten contacto humano, espectacular. Pero ahí no vimos ni un león, no vimos nada importante de verdad. Entonces, respondiendo a lo que más me preguntan mis amigos y mis familiares, ¿tú dónde irías? No lo voy a hacer tan fácil como responder iría a tal sitio, aunque mi respuesta, siendo muy sincero, siempre es, mira, optimizáis muchísimo vuestro dinero yendo a Uganda. Es un sitio donde los parques públicos no están tan llenos como Kenia y Tanzania, Zimbabue, Zambia, Botswana o Kruger en Sudáfrica. Es un sitio donde el paisaje es precioso porque es mucho más verde que la zona más hacia el Ecuador. Es un sitio donde ves leones, porque encima hay leones arbóreos, leopardos es difícil, yo vi uno 12 segundos, pero también vas a ver los gorilas, que los gorilas son espectaculares, pero después hablamos de sitios individuales. Pero vamos, sitios a los que ir que merecen mucho la pena y que calidad-precio, por así decirlo, es, digamos, casi lo mejor, yo os diría 4 opciones, ¿vale? Una opción que es la más clásica, que es Kenia y Tanzania para ver la gran migración. Si lo que quieres es ver muchos animales, paisajes, el típico atardecer precioso en África. Si lo que quieres ver es leones principalmente, y si tienes la suerte de ver algún chita, algún guepardo y algún leopardo, oye, pues maravilloso, pero sobre todo vas a ir a ver principalmente leones, muchísimos ñus, búfalos, cebras, impalas, ¿vale? Y yo iría en la época de la gran migración. Con el cambio climático se está retrasando cada vez más, pero vamos, desde aproximadamente junio a septiembre yo creo que es la mejor época. Después, tenemos también el triángulo que forman Botswana, Zambia, Zimbabue. Podemos incluir también Namibia. Espectacular. Ahí vamos a ver muchísimos más elefantes. Ahí los elefantes son el highlight, sobre todo en Chobe. Y ojo porque los elefantes no son los mismos en una zona de África que en otra. Aquí en Chobe son los más grandes y además tenemos comportamientos especiales como por ejemplo que los leones de Sabuti cazan elefantes. Yo vi un elefante pequeñito, da muchísima pena, muerto, que se lo estaban comiendo los leones. También hay posibilidad de ver leopardo, pero es difícil en esta zona también. Y hay una riqueza de paisajes que es la mejor de todas, porque tienes Sabuti, que es agreste, es casi desértico, tienes Chobe, que tienes un río increíble en el medio, el Okavango, tienes el delta del Okavango como tal, que es todo verde, y como experiencias mágicas, sobre todo para lunas de miel y sin lunas de miel, una de las cosas más bonitas que yo he hecho nunca ha sido el vuelo escénico en avioneta por encima del Okavango, que parecía una película de Jurassic Park, que veías a los animales bien pequeñitos abajo, pero también en la gran migración hacen safaris en globo por encima de los animales al amanecer. Espectacular. Después, dando una opción como más de gente que tiene, digamos, menos tiempo, porque llegar a Botswana, desde Botswana llegar a los parques nacionales y demás, es más complejo. También es verdad que en la zona que decíamos de Botswana, Zambia, Zimbabue, tienes después las cataratas Victoria,
que para terminar las Victoria Falls son espectaculares y además puedes hacer rafting, una de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida y que más me he pasado porque te metes cuando haces el flip, cuando te caes, las washing machine, las lavadoras que dicen ellos, te meten hasta el fondo, da igual el chaleco y ojo, pero bueno, ya que vas a la aventura, pues es un sitio increíble. La verdad es que todos, os lo digo de verdad, tienen sus cosas y es que me siento súper afortunado de poder hablar de estos sitios habiendo ido. Después, Sudáfrica es un sitio donde se optimiza muchísimo el tiempo. En Sudáfrica, desde yendo a Ciudad del Cabo, que aterrizas vuelo directo prácticamente desde México, desde Madrid, desde muchos sitios, llegas, estás 5 días, son reservas privadas pequeñas, vas a poder ver pam, pam, pam. Quizá no tienes tanta sensación de que estás en la naturaleza abierta, salvaje, sino que es un poco igual más sensación zoológico, pero optimizas mucho y de zoológico nada, ¿vale? Si subimos un poquito el listón y decimos, vale, César, y si puedo tener el presupuesto en cierto modo que yo quiera, pero tengo pocos días, ¿dónde me iría? Pues entonces sí que os diría que Savisán es un sitio especial porque la densidad de leopardos es altísima. Puedes ver, mis padres estuvieron hace poco, que me ha hecho muchísima ilusión que pudieran ir, porque mi madre quería ver leopardos, ya había hecho safari y no había podido, y vieron leopardo prácticamente todos los días, menos los 2 primeros días estuvieron 5, los otros 3 vieron leopardo por la mañana y por la tarde. Y eso es increíble. Normalmente en un safari la actividad es a primera hora del amanecer y hacia el atardecer, que es cuando más movimiento de animales hay. Después los leones están escondidos debajo del bush, debajo de la maleza y no se mueven para nada. Aparte de eso, tenemos la opción que os decía antes de Uganda, que Uganda es maravillosa porque el parque Queen Elizabeth es precioso, pero precioso. Pero igual es menos completo en cuanto a animales, en cuanto a riqueza de animales, porque vas a encontrar menos elefantes, cebras prácticamente no hay, pero tienes los gorilas y los chimpancés. Por eso os digo, os decía al principio, ¿qué quieres ver? ¿Qué es lo que quieres ver de verdad? Y en base a ahí, sabiendo que puedes verlo o no, construye. ¿Vale? Después, medio de transporte. Porque una vez que estéis allí vais a ver eso, que está la opción de ir en vuestro coche, que esa yo personalmente no la recomiendo, la opción de coger un safari guiado en 4x4, que a mí me parece ideal, y después están los viajes en camión. En España, por ejemplo, hay empresas como Ratpanat, como Cananga, que, oye, genial porque es una forma organizada que vas con gente hispanoparlante, muy bien, con un guía, pero el camión también tiene la ventaja de que es mucho más alto. Pero yo creo que se pierde pues esa sensación de estoy en un 4x4 abierto y el león está ahí y el león me está mirando y me ha vuelto a mirar y esa adrenalina desde el camión lo veo difícil. Es verdad que algunos se combinan el ir en camión con que en determinados sitios te sacan del camión y haces safari en 4x4 al uso, sobre todo en determinados parques nacionales. Pero la experiencia en sí, por ejemplo, en la ruta de la senda de los elefantes, creo que se llama ese viaje, que es Okavango, Zambia, Zimbabue, Botswana y Namibia, todos los tránsitos entre parques siguen siendo zonas donde hay animales. Entonces, a mí personalmente me parece que el viaje en camión es una muy buena opción en cuanto a precio, en cuanto a gente y tal, pero también vas a ir mucha gente junta. Yo creo que el grupo ideal para un safari son 6-8 personas. Si puede ser 4, mejor, ¿vale? Porque al final son momentos muy íntimos y muy bonitos. Entonces, está la opción del camión, está la opción del 4x4 y después hay otras opciones que están saliendo ahora así un poco diferentes, pero yo no me iría a eso. En cuanto a alojamiento, tendríamos desde lo más básico que sería tienda de campaña. Hay algunos coches de estos que se alquilan para ir tú solo que tienen la tienda de campaña en el techo. Entonces tú paras, duermes arriba y al día siguiente sigues. Después, en cuanto a viajes organizados, por ejemplo, estos que van en camión, generalmente van a como tiendas de campaña o a pequeños lots que son estables en sitios, está muy bien, pero a mí lo que me encanta y lo que si os atrevéis os recomendaría sí o sí, creo que se llama Bushway Safaris, con los primeros que yo lo hice, y yo hice el Eagle Safari, no me acuerdo cuál, creo que era Eagle Safari, pero era un tipo de águila, no me acuerdo exactamente cuál era. Pero bueno, consistía en que ibas con el 4x4 con un remolque. Y en el remolque iban las tiendas de campaña. Entonces tú llegabas y dentro del Parque Nacional y cada día en un punto diferente montabas tu quechua. Y eso era espectacular, porque las estrellas por la noche, el tener que salir bajando el zip, la cremallera, a hacer pis al lado de tu tienda de campaña,
que enfocabas con la torch, es que, perdón, no soy nada angloparlante, pero como casi todos los safaris los he hecho en inglés, se me quedan los nombres, ¿no?, de lo que me decían ellos. Coge la torch, la antorcha no, la linterna y enfoca antes de salir cuando bajes el zip. Y entonces los ojos de los impalas reflejan y los ojos de los leones no reflejan porque el león los entrecierra precisamente para que las presas potenciales no vean que está ahí. Entonces tú sales y dices, uff, y estás durmiendo y a lo mejor tienes babuinos encima en el árbol y se ponen a comer o pasa un elefante y come y al mover las hojas te caen cosas encima de la tienda de campaña. Esa mezcla de adrenalina es espectacular. Pero bueno, también entiendo que hay gente que eso de ducharse con un cono que íbamos al río, cogíamos agua, te lo pones encima, cae un poco y ya está, y que el baño al final es una silla de estas de colegio de preescolar con un agujero en medio, pues que eso no les emociona. Lo entiendo y lo respeto y me parece súper lógico. Pero bueno, a mí me parece espectacular. La recomendación, más allá de lo que ves, ese sentimiento de estoy en medio de la naturaleza. Después, algo parecido a esto son los lodge que están dentro de lo que sería el parque nacional o la reserva o la reserva privada. Entonces, en Chové, por ejemplo, yo recuerdo que hacia las afueras había una tira de lodge preciosos, carísimos, que nosotros decíamos, pues es verdad que para un par de noches llevábamos 11 noches o 15 noches de tienda de campaña, pues es una paliza. Muy recomendable también porque estás dentro del Parque Nacional. En Uganda también había muchísimos lodges que estaban dentro del Parque Nacional. Ahí sí que fuimos a lodge, preciosos, lo típico de estoy en la piscina y desde la piscina veo los elefantes, es una pasada, pero es verdad que a mí la opción de tienda de campaña, si sois un poco más aventureros, es que tienes la sensación de estar dentro. Al final lo otro no es lo mismo. Y después ya están los resorts. Yo los resorts sí que no los comparto, primero porque me parecen muy invasivos para la naturaleza y segundo porque sí que pierdes gran parte de la magia. Yo creo que un punto medio de equilibrio está súper bien. Por ejemplo, lo que os decía en Savisan, el que no sé si decir el nombre porque no quiero que se llene, que tiene muy pocas habitaciones, se llama Elephant Plain. Es el más barato de Savisan porque Savisan es una reserva muy cara y jolines, el lodge es muy bonito, son cabañitas, desde el propio lodge puedes ver animalitos alrededor, puedes salir a hacer safaris a pie, que eso también es una pasada. Entonces, pues oye, muy interactivo y que hay puntos medios, pero yo de verdad que la opción de tienda de campaña la recomiendo. Después, la cámara de fotos. A ver, en mi primer safari fuimos a Sudáfrica, Ciudad del Cabo. En aquella época todavía en Gansbaai se veían tiburones blancos. Ahora las orcas se los comen y se han ido hacia la costa de los esqueletos en Namibia. Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos allí con el tiburón blanco, jaja, y se nos cayó la cámara al mar. Bueno, realmente estábamos en la playa, vino una ola y se la llevó. Entonces, en el aeropuerto hay que comprar, llevamos una cámara pequeñaja y compramos una Canon, que en ese momento para mí era, bueno, una inversión increíble y bastante mala en realidad, una reflex, pero no te llevamos objetivo grande. Claro, tú llegas al safari y aparecen los belgas, los alemanes, los americanos, que parece que lleven escopetas y dices, ¿pero qué es eso? Pues eso es su teleobjetivo. Si algo he aprendido yo de estos viajes es que hay dos formas de hacer el viaje. Que tú vayas a ver los animales o que tú vayas a ver el huequito de tu cámara para ver el animal por la cámara. Que sí que las fotografías son preciosas, pero es que si pones en internet fotografía de leopardo hay millones, mejores que la tuya, editadas. Quédate con lo que ven tus ojos. Son momentos de esos que se te quedan grabados en la cabeza y que cuando te vas a dormir los revives. Yo me llevaría el móvil y si queréis una cámara compacta que tenga un buen zoom y ya está, olvidaros, disfrutadlo, porque hay gente, yo veía gente que cambiando el objetivo, cambiando la batería, perdía el momento, porque hay veces que el momento es el momento cuando el león abre la boca o cuando de repente el leopardo salta del árbol o cuando son momentos flash. Entonces, y casi siempre va a haber alguien en el grupo que sea un obseso de hacer la fotografía para subirla al grupo de Instagram, pues ya se la pedís a él. Y total, yo os recomiendo que no os obsesionéis. Y si queréis, lo más importante no es la cámara, es el objetivo, porque hay veces que hay mucha distancia, ¿vale? Sobre todo si hacéis parques nacionales. Después, en cuanto a ropa, ojo porque aunque estamos en África, por la mañana, early morning, empiezan muy temprano los safaris y suelen acabar cuando el sol ya se ha ido, entonces la política es
multicapa. Camiseta, camisa, sudadera, chubasquero, chamarra grande y un poncho incluso encima, y llevaros, mi recomendación, sea la época que sea el año, un gorro y una buena bufanda, porque después cuando vas en el coche, sobre todo si vais abiertos, solamente el hecho de, a lo mejor le dicen, hay un rinoceronte, porque ellos se van hablando por el walkie-talkie, hay un rinoceronte no sé dónde, oye, y cuando le dan velocidad, aunque haga calor, entra mucho viento y hace fresco. Así que política de multicapa. Calzado yo recomendaría cerrado. Hay hormigas en muchos sitios que pegan unos mordiscos muy interesantes, pero sobre todo por las acacias. Este árbol típico del Rey León, precioso, tiene unas púas así. De hecho, ya veréis que las jirafas meten la lengua entre las púas y comen la parte de la acacia. Por eso son prácticamente solo para ellas, porque pinchan un montón. Y cuando están en el suelo se te clavan. Así que suela gorda, ¿vale? Si vais a hacer safari de los de tienda de campaña, unas chancletas que tengan la suela bien gorda y que no sea un flip-flop, una chancleta normal, sino que se enganche al tobillo. Estas que tienen cuerdas o velcros. ¿Por qué? Porque cuando tengáis que ir a recoger agua y tal, no vais a ir con vuestro calzado normal, pero esas mismas acacias van a estar por todos los lados, ¿vale? Entre otras cosas porque los elefantes también se las comen y en la caca del elefante hay veces que hay unos pinchos de la leche. Muy importante lo de llevar linterna, varias linternas. Linterna frontal porque, por ejemplo, si hacéis actividades así un poquito más nocturnas, tener las manos libres es súper interesante, aporta mucho. Después, experiencia con el repelente de mosquitos. Lo de malarone, tal, fiebre amarilla, eso ir a vuestro centro, ¿vale? Ahora hablaremos de vacunas y tal, pero el repelente de mosquitos, ojo, porque yo recuerdo estar viendo una manada de leones, ponerme el repelente y llenarme de avispas y decir, me cago en la leche, ¿para qué me he puesto el repelente? Y acabarme poniendo una chaqueta para que no se oliera mi repelente. Respecto a vacunas, consejos si vais a África, fiebre amarilla, porque hay países que te obligan a que si has pasado, por ejemplo, por el Congo, por Angola, por tal, solamente por haber viajado por allí ya te obligan a llevar la vacuna de la fiebre amarilla y hoy en día se pone solamente una vez en la vida. Te dan una cartilla amarilla y esa cartilla es para siempre, ¿vale? Fiebre tifoidea, tifus y estas cosas lo que os recomienden, ¿vale? Incluso hoy en día hay vacuna oral, entre comillas, que te da protección. ¿Tomar malarone o no? Yo siempre diré que sí. Al final, yo soy médico y creo que la profilaxis es muy buena. Acordaos de que el malarone, las pastillas de la malaria, se tienen que tomar antes de ir y una vez que has vuelto continuarlas. Pero es verdad que lo más importante es intentar llevar camisetas de manga larga, pantalón largo, aunque sea finito para el mediodía que hace calor, para evitar la picadura. Si evitas la picadura, pues el malarone es menos necesario. Pero yo he visto casos de malaria y me han contado casos de malaria, por ejemplo en Mozambique, los europeos que había allí, un inglés y el otro no me recuerdo de dónde era, me va a matar cuando vea a David el vídeo, pero creo que también era inglés en realidad. Ellos habían pasado la malaria varias veces y te lo contaban así muy divertidos, pero lo pasan mal, lo pasan mal. Y nos falta una última cosa que son los combinados, porque al final un safari hay que tener claro que es algo exigente en cuanto a cansancio, porque entre unas cosas y otras te vas a dormir, que tampoco es muy pronto, y a las 5 de la mañana te van a levantar. O te vas a querer levantar porque quieres escuchar el sonido de sierra de que hace el leopardo. Y porque los leopardos, por ejemplo, por las mañanas caminan y los leones se mueven, buscan el sitio donde van a pasar el día. Y cuando se está moviendo hay más posibilidad, más chance de verlos. Entonces, son viajes cansados. Yo recomendaría, y ahora ya me voy a la parte más pija, ¿no? Ahora me vuelvo a quitar esto y me vuelvo a quedar con la camisa, porque sí que es verdad que cuando haces un viaje de estos, pues ya que estás en África, África a mí me fascina. Entonces os voy a contar algunos combinados que podéis hacer que son chulísimos. Por ejemplo, voy a hacer de norte a sur. Pues si me voy a Uganda a hacer el safari, pues puedo ir primero a Etiopía, que la combinación de vuelos es muy buena. Hago una escapada en un vuelo de estar 2 días y volver a la Vilela, que tenéis unas catedrales o iglesias excavadas en la roca, en el subsuelo, algo que hay que ver sí o sí. Después veo un poco Etiopía, Addis Ababa, un poquito el centro. Ojo que es una ciudad algo peligrosa, yo tuve una mala experiencia allí, pero bueno, también había gente encantadora. De Addis Ababa me voy ya a Uganda, aterrizo generalmente en Entebbe, y desde esa zona pues ya subo para hacer toda la zona del safari. Ojo que las distancias en África, sobre todo en coche, hacer 100 kilómetros pueden ser 6 horas perfectamente, ¿vale?
Y después de ahí, de Uganda, hago el safari y tal, yo salté a Seychelles, aprovechando que las Seychelles están relativamente cerca, hay vuelo directo si no puedes ir también a través de Kenia. Y las Seychelles, para dedicarles 4 días, tengo que decir que me decepcionaron un poco porque me esperaba una locura y sobre todo nosotros buceamos y el coral no estaba al nivel esperado ni tampoco lo estaba lo que es el cuidado del mar. Pero sí que es verdad que son unas playas muy bonitas y para pasar unos días de relax después de un safari, pues oye, si te lo puedes permitir, una combinación espectacular. Después, si hago Kenia-Tanzania, lo más típico es Zanzíbar. Zanzíbar es una isla pequeñita que tiene unos mercados locales de roca muy chulos y que tiene unas playas muy bonitas. Pero del mismo modo que hacemos Zanzíbar, podemos hacer Seychelles. Combinados tipo irme a Isla Reunión o a Isla Mauricio ya se me escapan un poco por distancia y combinación, porque no es tan fácil. Pero Mauricio es un sitio del que haremos vídeo espectacular, solo por ver los cachalotes y nadar con un cachalote, eso no tiene precio. Pero eso ya son safaris marinos y haremos un vídeo de safaris marinos. Después, si me voy a la zona de Sudáfrica, la combinación, Mozambique es un país que está empezando a estar muy de moda, que creo que es súper bonito, tiene unas playas paradisíacas que nada tienen que envidiar a las de Cancún. Es verdad que estamos hablando del Océano Índico, pues mucha más potencia a la hora de bañarte, pero tiene buceos en Punta Douro, en tal, muy chulos si quieres combinar un poco con tema buceo, pero también como descanso. Y si no, una combinación muy buena si vais a hacer Kruger o si vais a hacer demás, es Ciudad del Cabo, es una ciudad cosmopolita, interesante. Es verdad que en los últimos años se ha puesto un poco más peligrosa, pero tenéis toda la zona del waterfront que es para turistas, para europeos, que es preciosa, parece que estás en Miami y que está muy chulo. Y después para ir a toda la zona del sur, de Gansby, toda la Whale Coast, que es la ruta de las ballenas a nivel de carretera. También tienes el Cabo de Buena Esperanza, tienes Simon's Town, puedes ir a ver pingüinos, muy chulo. A mí la verdad es que toda esa zona de África me fascina. Y si hacemos Botswana, Namibia, Zambia, Zimbabue, ese triangulito, es verdad que lo clásico es acabar en las Cataratas Victoria y quedarte 2 o 3 días en las Cataratas Victoria, que ya tienes sensación un poco otra vez de descanso. Puedes hacer trekkings, puedes hacer actividades con leones, puedes hacer vuelo en la delta, en helicóptero por las cataratas, lo que hemos dicho del rafting. Ahora es que África no te lo acabas. Y hay un país que me he dejado y que diréis, oye, has hablado de safaris, tal, no es un safari clásico, pero tenemos una isla preciosa, alargada, que es Madagascar, y que desde Antananarivo, que es la capital, pues puedes subir para arriba, para abajo. No vas a ver leones, pero vas a ver lemures, vas a ver un montón de animales pequeñajos, muchos reptiles, y es un país que también merece muchísimo la pena. Es un safari diferente, pero ahí estás combinando playa y estás combinando también pues esa parte más de ríos, de tal. Es un país muy slow porque eso, se cruzan muchos ríos y hay veces que para pasarlos pues tienes que esperar a que la barcaza venga y puedes estar horas y horas. Hay camaleones de todos tipos. Ojo que en Uganda hay unos camaleones tricornio preciosos. Pero al final lo que quiero que os quedéis es que cualquier safari va a ser espectacular, da igual donde lo hagáis, es que da igual que sea privado, que sea. Mi recomendación es que lo hagáis con un guía local, tanto por ayudar a la economía de la zona como porque creo que os va a enriquecer mucho más, pero sobre todo que cuando aterricéis, cuando os pregunten qué queréis ver, digáis lo que me enseñéis, lo que haya. Sí que le puedes decir al guía, hombre, pues si hay la posibilidad de ver leopardo, a mí me fascinaría, o de ver un león macho, porque siempre queremos más. Tú ves el Pride, la manada de hembras, y dices, bueno, ¿y el macho? Allí. Bueno, pero ese es un macho joven. Quiero uno que tenga la melena roja y grande y que justo tenga la boca. No, eso no se puede pedir. Si vas pensando eso, y a mí me pasó en el primer safari, iba desesperadito buscando el leopardo, y hubo un momento que tuve que decir, oye, relájate, estás viendo cosas increíbles. Ya verás el leopardo. Y mira, al final tuve la suerte de que hace unos años me hinché a ver leopardos, y leopardos comiendo, y cachorros de leopardo, y leopardos en el árbol, y leopardos en el termitero, y leopardos. También me considero, insisto, súper afortunado. Hago este vídeo y pienso, qué poca gente conozco que haya tenido esta oportunidad, ¿no? De estar en tantos sitios. Pero de verdad, que es que cualquier sitio que vayáis en África os va a fascinar, cualquier safari que hagáis os va a encantar. Y dejarme en comentarios todas las dudas que tengáis. Si hace falta grabar otro vídeo porque ponéis muchas dudas, yo encantadísimo, porque acabamos de empezar a hacer esto. Lo empecé a hacer para que mi madre
cuando se fuera de viaje tuviera una buena guía de qué ver y de qué hacer, y que fuera más tranquila. Y la respuesta que estamos teniendo de suscritos, de comentarios, tal, la verdad es que es una pasada. Preguntad todo lo que queráis, voy a intentar responder absolutamente todo. Y nada, que muchísimas gracias, suscribiros al canal, porfa, y darle al like y a la campanita, que ayuda mucho a darle visibilidad y a que este rato que he dedicado a hacer el vídeo, pues aún me motive más para todos los siguientes. Y sugerirme en comentarios de qué destinos, de qué sitios queréis que hable, porque igual tengo la suerte de haber estado y si no tengo la excusa para poder ir. Muchísimas gracias.